pero básicamente un autor procura publicar y lo que pase de ahí en adelante pues es impredecible, es decir, puede tener buenos comentarios o puede tener críticas desastrosas, ¿verdad? Así que dependerá mucho de su, digámoslo así, su fe en sí mismo para seguir adelante a veces después de una crítica terrible. Ahora, con respecto a esta pregunta acerca de si la ciencia ficción podría afectar el futuro, eso es una cuestión que es interesante porque efectivamente habría que recordar que algunos de estos ingenieros que hicieron posibles los viajes a la Luna, de niños, solían leer a un autor llamado Julio Verne. Es decir, nosotros deberíamos siempre tener presente que la ciencia ficción puede abrir posibilidades que de alguna manera exceden, digámoslo así, los paradigmas de la ciencia. Esto no es algo específico de la ciencia ficción, sino que esto es algo que está, digamos, inserto o está, digamos, conectado con la relación siempre compleja entre la tecnología y el arte, o el arte y la ciencia. O sea, la ciencia es algo que siempre está tremendamente limitado, a pesar de sus posibilidades, por las reglas de la ciencia. Es decir, yo como historiador, por ejemplo, no puedo inventar el pasado. Es decir, yo estoy circunscrito por lo que las fuentes me dicen. Del mismo modo, un geólogo, un biólogo, etc., no inventa la evidencia, tiene que buscarla. En cambio, los artistas son siempre espíritus libres. Un escritor de ciencia ficción puede imaginar lo más descabellado posible en el presente, pero 100 años más adelante quizá eso que pareció descabellado y ahora sí pueda ser realizado. Entonces es una relación compleja, pero yo no vería un peligro ahí, sino más bien siempre una posibilidad. En el caso mío, a mí me gusta todo tipo de ciencia ficción, tanto la que es seria como la que no es seria. Aún en la que no es seria uno puede encontrar cosas interesantes, tanto la ciencia ficción, digamos, de aquellos autores llamados de ciencia ficción dura, es decir, que prestan atención a las cuestiones técnicas, científicas con gran detalle, como aquellos autores de la llamada ciencia ficción suave, que son más bien los autores interesados en los aspectos sociales y culturales, digamos, del futuro que imaginan. Y yo creo que ambas son realmente muy valiosas. Ahora, con respecto a la pregunta esta que hizo el compañero acerca de mi condición, digamos, de historiador y escritor de ciencia ficción, tal vez aquí habría que señalar o reconocer más bien que alguien que básicamente pasa estudiando el pasado y cuando tiene tiempo escribe sobre el futuro, es alguien que no se siente muy cómodo en el presente y probablemente sea cierto. Ahora, para mí, digamos, la relación está con la historia y la ciencia ficción está como muy clara, es decir, historia es mi trabajo. Que a mí me pagan para escribir historia. Lamentablemente no me pagan por escribir ciencia ficción. Pero ciencia ficción, digamos, es aquello que de alguna manera me permite a mí escabullirme de las prisiones de la ciencia, en este caso de la ciencia social, y explorar otras posibilidades que no tengo dentro del marco de la historia. A mí no me preocupa mucho calificar las obras de los autores de ciencia ficción. Básicamente, cuando yo leo ciencia ficción, lo que me preocupa es, o me interesa es, si realmente este autor o esta autora logra seducirme,
si logra realmente interesarme con lo que me está planteando. Es decir, la literatura tiene esta dimensión lúdica que nunca debe perderse. Y para mí eso es y sigue siendo fundamental. Ahora, en el caso de la pregunta esta sobre los autores de ciencia ficción costarricense, habría que señalar que la ciencia ficción costarricense tiene ilustres predecesores. El más ilustre de todos es un autor que tal vez ustedes hayan oído mencionar, llamado Carlos Gallini. Gallini tiene una novela llamada La caída del águila, en la que Costa Rica derrota nada más y nada menos que el imperialismo estadounidense. O sea, que probablemente los jugadores de la selección nacional, antes de cada partido, ¿verdad?, repasaban esa novela, ¿verdad?, y así creyeron que era posible hacer todo lo que hicieron. Probablemente Pinto puso a leer la novela. Sin embargo, la ciencia ficción costarricense realmente es un género que en su forma actual es relativamente reciente, arranca hacia la década de los 90, y es solamente hasta ahora que algunas editoriales prestigiosas han asumido el riesgo de publicar estos libros. De hecho, por ejemplo, los primeros libros que yo publiqué de ciencia ficción los publiqué por mi cuenta porque ninguna editorial quería publicarlos. Debo decir que tal vez tenían razón. Por ejemplo, uno de los cuentos que yo tengo en uno de esos libros, que se llama Febrero 2034, es un cuento en donde los tipos, en vez de votar, se suicidan. Y realmente yo pienso que esto para ninguna editorial había sido tal vez un buen negocio, ¿verdad? Además que el Tribunal Supremo de Elecciones podría haber considerado hacer un llamado a no comprar ni leer el libro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tener que pedirle a don Iván que deje de referirse a los primeros 100 días de este gobierno y esas alusiones respecto al voto, tratando de imaginar un mejor presente y un mejor futuro, que si bien los futuros pueden ser diferentes, ahora sí en serio, con lo que mencionaba, esto de los posibles futuros. Si bien el futuro puede ser diferente, creo que aunque cambien los valores, hay algunos valores que si los encontramos irreductiblemente hace que el futuro sea mejor. Estoy pensando en esta película, no me acuerdo el nombre en inglés, pero que lo tradujeron como Hijos del Hombre, donde la tasa de natalidad baja totalmente y en un periodo muy largo nadie ha vuelto a tener un hijo. ¿Saben de cuál estoy hablando? Sí. Recuerdo que todo el mundo se ve sucio en la película y que hay unas grandes dificultades para trasladarse y que nadie tiene comida y que el arte está en manos de un grupo hegemónico, un grupo que tiene el poder, tiene también todas las cosas de arte que antes estaban en los museos y que han valido la pena a través de la historia. Entonces pienso en lo que es la belleza, la libertad y estos valores, ¿verdad? El respeto, la solidaridad, un entusiasmo sano por vivir, un optimismo también que se necesita. Y que en la medida que estén presentes pueden hacer un futuro mejor, diferente y mejor. Respecto a las sociedades, que ahora vivimos en sociedades de ciencia ficción, recuerdo la entrevista que le hizo Edgar Silva hace poco a Franklin Chan. ¿La vieron? Donde él dice que hay que democratizar el acceso a la luna y a los viajes espaciales. Hoy anteriormente, en la mañana, estuve en una conferencia donde decía que había una cita, así empezó el expositor, y decía que quien no viaja es como un lector que solamente lee una página.
Ahora imagínense el efecto que podría tener en la sociedad esto que dice Franklin Chan de democratizar el acceso de los viajes a la luna. Se aprende mucho en la universidad, de eso no hay duda, pero también se aprende mucho en la experiencia. Si el viajar o el tener la oportunidad de un intercambio a otro país o a otro continente marca totalmente la existencia y la madurez emocional de una persona, ¿cuánto marcaría el tener de verdad acceso a hacer un viaje espacial de estos y cómo nos aportaría en términos de la perspectiva que se podría tener hacia el planeta y hacia las cosas que se hacen aquí, las acciones cotidianas, el por qué trabajamos y el cómo decidimos en la cotidianidad porque vivimos aquí? E indudablemente nuestro tiempo es limitado en la Tierra. Respecto a la pregunta de Valeria sobre qué me llevó a compartir los trabajos, eso me parece una pregunta muy interesante y una pregunta muy buena. Si bien Iván dice que los autores escriben para que sean leídos, por lo menos en mi caso fue un acto de valentía, diría yo, porque a mí me gusta el proceso en sí, de tener que verme con las palabras y cómo hacer para ir poniendo algunas imágenes e irlas uniendo entre sí para que se vaya conduciendo al lector de cierta manera, pero siempre dejando suficiente margen para que el lector interprete de la manera que pueda interpretar, con todo el background, con todo lo que ha vivido y con todo lo que ha aprendido, porque así es como leemos. Así es como interpretamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en nuestra educación formal como en nuestra educación no formal. Y con esto volvemos a las teorías que hay sobre el lenguaje. Si yo hablo de un incendio, si bien la palabra incendio refiere a un montón de llamas, no es lo mismo para una persona que nunca ha tenido un acercamiento con un incendio a lo que puede entender una persona que se le murió un ser querido o que con costo se escapó de un incendio, lo que puede entender por incendio. Entonces, me voy a contestar la siguiente pregunta. Respecto a la pregunta de lunas en vez de sombras, que si Sue era la nutricionista, ¿ustedes qué creen? De quienes leyeron el cuento, ¿qué creen ustedes? ¿Que Sue es la nutricionista? Bueno, sí, ella es la nutricionista. Y respecto a si tenía una relación con Mike, eso se los dejo a ustedes como lectores, porque hay argumentos para poder fundamentar la respuesta en ambos sentidos. Y esto tiene que ver precisamente en cómo se desarrollan las relaciones sociales y las relaciones de carácter afectivo. A mí me llama la atención que en la actualidad es muy fácil desvestirse, pero sería complicado si uno amanece vestido por otra persona, porque ahí hay una brecha que no sabemos exactamente qué ocurrió ni cómo ocurrió, que es la misma brecha que dejan muchas drogas en la actualidad. No se sabe qué fue lo que ocurrió ni cómo ocurrió. Entonces eso se le deja al lector y hay argumentos en ambos lados, y también dependería de si una relación se desarrolla o se puede decir que se tuvo una relación con alguien si amanece vestido o desvestido, o por ciertas cosas que pasen entre esas personas. Si eso de verdad es una relación, eso indudablemente se lee con todo lo que hemos aprendido en la educación formal y no formal y lo que hemos experimentado. Respecto a qué tipo de literatura de ciencia ficción les gusta más, en mi caso
totalmente la suave. Yo prefiero, más que ver cómo ha avanzado todo lo que tiene que ver con máquinas y los inventos y las tecnologías, me interesa mucho más cómo se relacionan las personas, tanto en la cotidianidad como en la cultura. Hoy casualmente estaba pensando en eso con lo del bullying. Como mencionaron ahora, ustedes hace poco dejaron los colegios y el bullying cada vez es algo que se posiciona más en la cotidianidad de los colegios, y es un fenómeno sumamente complejo, porque uno diría, si lo tratan mal, ¿cómo es que lo dicen? Pero hay una serie de factores externos, como tiene que ver la autoestima, el apoyo que tenga de seres familiares, de familiares o de amigos, la visión de uno mismo, bueno, etcétera, un montón de factores externos que determinan si esa persona va a tener la valentía y en última la posibilidad de comunicar una realidad bastante adversa y dolorosa. Imagínense qué difícil ponerse en un lugar, en el tiempo y en el espacio para pensar en qué voy a hacer y qué es lo que quiero, si no puedo denunciar algo terrible que violenta mis derechos en el presente. Entonces, eso hoy me llevaba a pensar, y si las investigaciones dicen que por cada acto de violencia y de irrespeto en los colegios el coeficiente intelectual disminuye 5 puntos, entonces imagínense cómo va a ser esto en el futuro. Y si las palabras tienen ese efecto mágico que mencionaba al principio, cuando uno escucha algunas veces conversaciones entre los jóvenes que tienen menos diversidad léxica y que las palabras de uso común no las tengo que mencionar porque ya probablemente se les ocurrieron 3 o 4, yo me pregunto si entre las generaciones más jóvenes están contribuyendo a hacerse menos inteligentes cada vez, y entonces si la hegemonía o quienes vayan a tener el poder en el futuro van a ser también los que tengan una mayor variedad léxica y una mayor inteligencia emocional, que va a ser quienes sí saben tratar a las otras personas con quienes trabajan, quienes sí saben tratar a los miembros de la familia, quienes sí saben expresar de una manera asertiva las necesidades que tienen en un momento y en un lugar. Bueno, para no monopolizar la palabra, voy a dar paso al siguiente ciclo de preguntas. Bueno, como ya son las 5:30 y tenemos un compromiso con ustedes de terminar a esta hora, además la biblioteca, bueno, ya casi son las 5:30. Bueno, vamos a dar espacio solamente para 2 preguntas más, ¿de acuerdo? Aquí ya el compañero levantó la mano. Otra pregunta, 2 preguntas más para cerrar el foro. Allá están las 2 preguntas. Bueno, esos 3 fueron 3 compañeros. 3 y cerramos con estas 3 preguntas. Mi nombre es Néstor y la pregunta para los dos. Mi pregunta es, en los tiempos actuales, hoy en día, con los avances tecnológicos, los cambios culturales que se dan, ¿qué tan difícil es escribir ciencia ficción? Buenas noches, mi nombre es Mariana y mi pregunta iría a la señorita Eika. Usted dice que no, para acabar de mencionar que veamos un futuro en el mal sentido. Sin embargo, en su libro al final, menciona que, que Zoom ve a un androide que está en proceso de generación. ¿Usted no cree que eso sería un poco controversial para un futuro? Pues, no sé, la idea que tuvo de ese ser,
sin embargo siento que es un toque mal para un futuro al que la humanidad se ve en ese sentido. El compañero de aquí adelante.